Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir con el último tema de técnicas de conteo, que es permutación y combinación. Antes que nada hay que darle una repasada a checar lo que es la notación factorial. La notación factorial de un número entero positivo lo vamos a definir como el producto que se obtiene de multiplicar los números enteros desde 1 hasta n. La notación factorial que utilizaremos va a ser la siguiente. N y el símbolo de admiración va a significar n factorial o número factorial, y siempre vamos a multiplicar de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta el número factorial que me esté indicando. Por ejemplo, si se tiene 7 factorial, ¿qué es lo que debo hacer? Pues multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y voy a obtener yo el resultado, que es 5040. O lo podemos hacer al revés, que para mi gusto es más fácil. Si te piden factorial de 7, pues sabemos que vamos a empezar en el 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que es lo mismo, 5040. Sabemos que el orden de los factores dentro de la multiplicación no nos afecta, entonces nos va a dar siempre el mismo producto. Y para reafirmar esto, si a mí me piden factorial de 5 o 5 factorial, pues simplemente multiplico 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y me va a dar el resultado 120. Esto siempre va a ser factorial de 10, factorial de 12, de cualquier número desde ese hacia abajo, hacia el 1, es donde vamos a sacar nuestra multiplicación. En ocasiones van a ser muy altas, pero pues ya dependiendo qué factorial lo sacamos. Y algo que necesito recalcarles: factorial de 1 es igual a 1 y factorial de 0 siempre va a ser igual a 1. Eso es una regla que está establecida. Hay diferentes métodos de explicar por qué factorial de 0 es 1, pero lo vamos a omitir para simplemente enfocarnos en lo que es el tema. Y bien, permutación es la ordenación o disposición entre un grupo de objetos, donde vamos a denominar permutación cuando tomemos todos los elementos y variación cuando solamente se tome un subconjunto de elementos. La variación depende de mucho de la permutación, nada más que es como un subtítulo, vamos a llamar, a decir, una forma de hacerlo. Y vamos a pasar directamente a lo que es la permutación. La permutación, el símbolo se representa Pn, el número total de permutaciones posibles de n objetos, es decir, que tenemos que tomar todos los datos que nos den en el problema para sacar la permutación, y matemáticamente la vamos a expresar como Pn igual a n factorial. Vamos a ver un ejemplo que es muchísimo más fácil. Dice: ¿de cuántas maneras distintas pueden ordenarse 6 personas en una fila de 6 asientos? Ojo, vamos a checar aquí que las 6 personas las debo de sentar en los 6 asientos. Si nos ajustan, son 6 y 6, pero vamos a analizar, ¿importa el orden? Claro que nos va a importar, porque no es lo mismo que la primera persona que llegue a la fila decida sentarse en uno de los 6 asientos a que llegue la segunda persona y solamente va a tener ya a su disposición 5, llega el tercero y solamente va a tener 4, etcétera. Y no es lo mismo que una persona se siente en medio o se siente en las orillas, sino que para esto sí hay un orden, sí importaría el orden. Y pues es simple la respuesta. Si yo tengo que utilizar todos mis elementos, entonces n factorial en este caso sería 6 factorial, que sería lo mismo que 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y obtenemos que existen 720 maneras de que estas 6 personas se sienten en esos 6 asientos, ¿sí? Vamos viendo el segundo ejemplo. Dice: ¿de cuántas maneras pueden colocarse 5 libros en un estante? Es lo mismo, tengo que colocar yo los 5 libros en un estante. ¿Me importa a mí el orden? Claro que sí me va a importar el orden, porque si yo pongo el libro 1, ya el libro 2 no lo puedo poner en el lugar que está el libro 1, ya está ocupado. Y muchas de las veces nos ha pasado que colocamos libros en un estante y siempre tomamos el primero o el segundo, dependiendo para qué necesitemos, pero sí importa el orden. Factorial de 5, pues simplemente
5 por 4 por 3 por 2 por 1. Son 120 maneras que yo tengo para colocar esos 5 libros en un estante. Y esto sería la permutación, utilizar todos los datos. Vamos con la variación. Dice, es una permutación de n objetos diferentes tomados de R en N. De R en R, perdón. Es una ordenación de R objetos entre los n dados. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte yo voy a tomar un subconjunto que va a ser R de n, que son mis datos totales. Vamos viendo el ejemplo. Y aquí está mi fórmula que dice matemáticamente se representa como B Rn. Estos dos R y N tendrían que estar en alineados, solo que el texto no me permitió, que va a ser igual a factorial de n sobre n menos r factorial. Y vamos a checar, dice, determínese el número de permutaciones, en este caso que serían variaciones de los 6 enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomados de 3 en 3. ¿Importa el orden? Claro que va a importar, porque yo no tengo que repetir los números enteros. Y pues me está diciendo que debo de formar o debo de tomarlos de en 3 en 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Obtengo mis datos. N son 6, R, el subconjunto son 3. Mi fórmula, y aquí está la sustitución. Factorial 6, que es el total de datos. 6 menos 3 me va a quedar 3 factorial, que sería prácticamente la sustitución. Ahora vamos a desarrollarlo. Descompongo o deshago ese 6 factorial y me va a quedar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y hago lo mismo con el 3 factorial. Lo descompongo, lo deshago y me queda 3 por 2 por 1. Puedo simplificar en esta parte si puedo. Yo aquí tengo 3, 2, 1. Acá tengo 3, 2, 1. Lo puedo simplificar y solamente con que yo multiplique 6 por 5 por 4 voy a obtener el resultado de 120. Si ustedes no quieren simplificar, pues simplemente multiplicamos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, obtenemos que son 720. En la parte de abajo el factorial de 3 es igual a 6 y el último hacemos esta división que nos dará el resultado igual, que es 120. Y otra forma de sustitución es que yo descomponga el 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Yo aquí sé que seguiría la serie 3 por 2 por 1. Y acá abajo tengo simplemente el 3 factorial. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Hacer una simplificación del 3 factorial entre el 3 factorial. Me va a quedar a mí aquí un 1. Y si multiplico de igual forma 6 por 5, 30 por 4, 120, es prácticamente el mismo resultado que tengo aquí al que tengo acá. Y esta sería la permutación por variación o variación simplemente. Y por último vamos a checar lo que es la combinación. En una permutación el orden de los elementos es viral, ya lo habíamos nombrado o mencionado, tanto en lo que era la permutación como en la variación. Siempre hay un orden, pero aquí en la combinación vamos a carecer de esa importancia, o sea que a mí no me va a importar si hay un orden o no, y eso lo tengo que analizar en el problema. Y me dice que matemáticamente esta es mi fórmula: n combinación de r es igual a factorial de n entre factorial de r, que es el subconjunto, por n menos r factorial. Se parece muchísimo a la fórmula a la pasada, solamente que aquí vamos a multiplicar r factorial. Hay que tomar nota de las fórmulas y con eso tenemos para no perdernos. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, de un grupo de 10 estudiantes, observen, este sería mi n, 10 estudiantes, se quiere seleccionar un comité de 3 estudiantes. ¿De cuántas formas diferentes se puede seleccionar el comité? Va mi pregunta. ¿Importa el orden? Claro que no importa, porque si yo voy a seleccionar esos 3 estudiantes de los 10, a mí no me va a importar si primero elijo a Manuel, Juan y Pedro, a que primero elija a Pedro y luego a Juan y luego a Manuel, o a Pedro, Manuel y Juan. No me importa, no me interesa ese orden. Al final 3 estudiantes van a ser parte del comité de cualquier cosa, ¿sí? Entonces mis datos van a ser
N10 R3. Sustituyo, podemos sustituir esto aquí con la fórmula, o podemos hacerlo directamente restando n menos r, que en este caso me quedaría 10 factorial entre 3 factorial por 7 factorial. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplificar. Yo descompongo mi 10 factorial hasta el 8, 10 por 9 por 8, y dejo 7 factorial, que nosotros sabemos que de aquí la serie seguiría a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 1. Y en la parte de abajo voy a descomponer mi 3 factorial, lo voy a dejar como 3 por 2 por 1, pero el 7 factorial no lo descompongo para yo poder simplificarlo aquí, ¿sí? Lo cual me estaría dando 10 por 9 por 8, 720, 3 por 2 por 1, 6, que el resultado sería de 120 formas diferentes en las cuales se puede seleccionar un comité de 3 estudiantes. Y pues prácticamente sería todo lo que es combinación, permutación y variación. Simplemente es poner mucha atención en el tipo de problema que tenga presente y aplicar la fórmula. Y para esto vamos a ver 3 ejemplos en los cuales identifiquemos de qué tipo son. El primer ejemplo me dice: en un grupo de 10 estudiantes se desea escoger presidente, vicepresidente y secretario. ¿De cuántas formas se puede seleccionar 3 estudiantes? Yo les aconsejo que tomen este diagrama o estas preguntas. Yo también las tomé por ahí de un video, me parecieron muy importantes. Dice: ¿importa el orden para este problema? Yo creo que sí importa el orden, porque no es lo mismo ser presidente, ser vicepresidente y ser secretario. Tienen diferentes trabajos, diferentes cosas que hacer, entonces sí va a importar que a Manuel lo hagan presidente o vicepresidente o secretario, o que a Juan sea el presidente, el vicepresidente o el secretario. Sí hay un nivel de importancia ahí, entonces sí importa el orden. Por lo tanto, me hago la siguiente pregunta: ¿todos los elementos? No todos los elementos, porque solamente necesito a 3 estudiantes que formen eso, que sean esa representación. Entonces voy a hacer una variación. Y bueno, me van a quedar las líneas por ahí. Dice variación. Así podemos borrar, sí. Variación 3 sobre 10. Necesito 3 estudiantes de 10. Esta es mi sustitución. 10 factorial, 10 menos 3 me da 7 factorial. Sustituyo, igual voy a descomponer el 10 factorial hasta el 7, porque en la parte de abajo yo tengo un 7 factorial. 10 por 9 por 8, 7 factorial los elimino, o los simplifico, mejor dicho, me queda aquí abajo un 1, y 10 por 9 por 8 me da 720 formas en las cuales yo puedo elegir a 3 estudiantes para ser presidente, vicepresidente y secretario de ese grupo de 10 estudiantes. Vamos con el siguiente. ¿De cuántas maneras se puede ubicar 4 autos en la fila de un estacionamiento? Vamos con nuestro diagrama. ¿Importa el orden? Sí importa el orden, porque no es lo mismo que llegue el primer auto y quede en el primer lugar, luego llega el segundo y queda en segundo lugar, y así. Porque él da importancia aquí al que llegue en primer lugar. No es lo mismo estar en primero que en cuarto o que en tercero para hacer la fila del estacionamiento. Si yo llego en primer lugar, voy a tener más opciones para estacionarme. Si llego al último, pues prácticamente no se me van a reducir las opciones. Entonces sí importa. ¿Todos los elementos? Sí, porque somos los 4 autos. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Una permutación. Y la permutación vamos a decir que es la más sencilla, la más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente voy a sacar el factorial de los datos, que en este caso son 4, factorial de 4. Sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Entonces yo tengo 24 maneras diferentes en las que puedo ubicar 4 autos en la fila de un estacionamiento. Y por último, el tercer problema, que pues prácticamente ya saben cuál va a ser.
de los 3 que estamos viendo. Dice, se realizan visorías entre 10 deportistas para seleccionar a 4 que representarán al país en el mundial. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán seleccionar a los 4 representantes? Pues aquí ¿nos importa el orden en los que seleccionen a esos 4 representantes? No nos importa, porque es lo mismo que elijan a Manuel, a José, a Juan y a Luis, a que primero elijan a Luis y luego a Manuel. O sea, mientras elijan a los 4, no hay ningún problema en qué número me elijan a mí. Si me eligen como en primero o como en cuarto, de todos modos yo voy a ir a representar al país en el mundial. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una combinación. Y simplemente sustituimos nuestra fórmula. N combinación de 4, que va a ser factorial de 10, sobre factorial de 4 por 10 menos 4 factorial. Aquí lo tenemos, 10 factorial entre 4 factorial por 6 factorial. ¿Qué hacemos? Descomponer nuestros factoriales al nivel que nosotros podamos simplificar. El 10 lo descompongo hasta 6 factorial para poderlo simplificar con el 6 factorial de abajo. Y el 4 factorial lo voy a descomponer completo, 3 por 4 por 2 por 1. Entonces, 10 por 9 por 8 por 7 me da 5040. Y 4 por 3 por 2 por 1 me dan 24. Dividiendo 5040 entre 24 me va a dar que tengo yo 210 maneras diferentes en las cuales puedo yo seleccionar a los 4 representantes de los 10 deportistas. Y pues prácticamente sería todo, muchachos. Así es como se trabaja la permutación, variación y combinación. Simplemente razonamiento, vamos a decirlo, lógico, saber identificar el problema que tengo yo que resolver y saber con qué método lo voy a resolver. Sin más por el momento sería todo y nos vemos en la próxima.